Hola, soy Paloma Llaneza, abogada experta en ciberseguridad y en ciberderechos, CEO de Razona y además miembro del comité asesor del Instituto Hermes. Hoy os voy a hablar, como si fuerais un amigo de toda la vida, sobre los cambios que se han producido en la Unión Europea. Cambios que llevábamos esperando desde hace 20 años, en donde tuvimos las primeras regulaciones basadas en los años 90. ¿Dónde habrán quedado esos años 90? Y aquí está la Comisión y el Consejo y el Parlamento Europeo dando a luz unas nuevas normas. Muchas estamos muy ocupados leyendo últimamente, y una de ellas es el Reglamento de Servicios Digitales, del que hoy os voy a hablar. Este reglamento, como os digo, va a cambiar mucho de lo que se lleva haciendo y va a influir en el paradigma de las plataformas, de las redes y de los servicios de intercambio, tal como los conocemos hasta ahora. Es una regulación pionera porque va a traer una serie de cambios que son trascendentales para el contenido de todas estas plataformas, las redes sociales, los servicios como Amazon, etc. Porque no solo se va a referir a contenidos insultantes o ilegales o dañinos, sino también a cómo pagamos en las plataformas, por ejemplo, de aplicaciones, si vamos a tener que seguir utilizando la tarjeta de crédito o el medio de pago que nos impongan, y si va a seguir siendo posible que estas plataformas impongan sus propios contenidos por encima de los contenidos de la competencia. Esta norma es heredera de la antiquísima ya, porque es anterior a Google, a Facebook y anterior a los teléfonos móviles inteligentes. Esta norma es heredera del Reglamento de Comercio Electrónico y por lo tanto es muy técnica, tengo que añadir, a servicios de Internet, como vemos aquí. Establece cuáles son los derechos de los usuarios en estos nuevos servicios y además cómo vamos a controlar la información que está dentro de estos servicios. Este punto es uno de los puntos que ha sido más conflictivo en la redacción de esta norma, porque es un punto que es existencial para muchos de los servicios. ¿Consideramos que estos servicios son editores o no consideramos que son editores? Lo vamos a ver de inmediato. Esta norma se aplica a lo que entendemos como operadores de mera transmisión, las empresas de telecomunicaciones que nos da el wifi, por ejemplo, las aplicaciones de mensajería, es decir, siempre y cuando no intervengan en el contenido y hagan de meros transmisores del contenido. Luego, además, también a los servicios de caching, que esto es una cosa muy técnica, pero esencialmente son esos prestadores que almacenan las webs, los contenidos, las aplicaciones en servidores cerca de ti para que no tengas sensación de que tarda mucho en descargarse el contenido. Es algo muy técnico y se hereda de la normativa anterior. Y luego los servicios de hosting, que dicho así parece una cosa como muy estratosférica, pero en realidad estamos hablando de la economía de plataforma, de los foros, de los sistemas en la nube donde guardamos nuestros documentos, nuestras fotos, nuestra vida en general, y además en las tiendas de aplicaciones, que como os digo tiene una especial importancia desde que se produjo el caso contra la tienda de Apple por parte de una empresa de videojuegos. Las plataformas en línea pues pueden ser cualquiera de las que conozcáis, no solo las redes sociales, sino los buscadores de Internet. Es decir, en realidad este reglamento se aplica a todo el ecosistema de Internet, digamos a la parte más dura de este ecosistema. Y además establece obligaciones por capas. Y aquí las tenemos. Si veis, tenemos unas obligaciones de naturaleza universal. Cualquiera de los prestadores que acabamos de ver estarían sujetos a estas obligaciones universales. Luego tenemos unas obligaciones básicas que irían a los prestadores de hosting. Recordemos que acabamos de decir que los prestadores de hosting son todas las plataformas que conocemos, por ejemplo, las redes sociales. Y luego tendríamos en las avanzadas a las plataformas en línea que incluyen los marketplaces. Y aquí tendríamos desde eBay, Amazon, AliExpress, es decir, cualquiera de estas plataformas que presten servicios en la Unión Europea. Y luego hay, por encima de todas estas obligaciones, las obligaciones especiales, que van a aquellas plataformas que se consideran de gran volumen, es decir, las que tienen una facturación superior a una determinada cantidad, un tamaño, un alcance, una serie de elementos cumulativos que no vamos a comentar aquí, que quien tenga curiosidad siempre lo puede mirar en el texto del reglamento. Vamos a ver muy rápidamente cuáles son estas primeras obligaciones para los prestadores de hosting. La primera
que es esencial son estos mecanismos de notificación y acción de contenidos ilegales. ¿Por qué? Porque las plataformas siguen con el mismo principio. No son responsables del contenido que suben los usuarios. Se consideran que son unas meras estanterías en donde cada uno de nosotros subimos lo que queremos y que ellos no tienen tiempo de leer ese contenido. Aunque ese principio, ya después de 20 años, todos sabemos que no es así, sin embargo es muy complicado cambiar el paradigma en el que estamos y la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo intentan llegar a un punto intermedio estableciendo sistemas de notificación mucho más estrictos para que alguien que considere que un contenido es ilegal lo pueda notificar. Además, tienen que dejar claro cuál es la información que ha sido aportada por el usuario para poderse desligar de ella. Y en este sistema de notificación tiene que permitir que ese contenido desaparezca de la red, siempre y cuando pase un sistema de arbitraje interno, porque obviamente puede haber un conflicto, por ejemplo, entre el derecho a la información y el derecho de una persona a que no se publique una información que no le resulta atractiva o agradable, o entre el derecho a la libertad de expresión en un debate y el derecho al honor de una persona relativo a lo que se esté diciendo de ella. Tienen que justificar en sus términos y condiciones, que tienen que ser claros y comprensibles las restricciones de los servicios y también por qué van a aplicar restricciones de pago. Y estamos pensando en la no aceptación de medios de pago que no sean los propios de la propia entidad. Por último, tenemos la figura de la notificación de sospechas de delitos para la vida y la seguridad de las personas, para evitar que se puedan estar retransmitiendo atentados en tiempo real a través de un sistema de video streaming, como ha pasado en el pasado, desgraciadamente. Y continuamos con las obligaciones adicionales muy rápidamente, porque en este caso estamos pensando en unas obligaciones proactivas. No estamos solo en esa idea de hay un contenido que no gusta, hay un contenido que es ilegal, hay un contenido que es dañino. Quien se sienta ofendido, quien entienda que ese contenido atenta contra su derecho de propiedad intelectual, que me lo cuente, yo lo retiro, ¿vale? Sino que además, en determinadas circunstancias, las plataformas y por supuesto las plataformas de gran tamaño tienen una obligación específica de ser proactivos, tener sistemas algorítmicos que detecten esos contenidos que se suben. A eso se refiere cuando hablamos de sistemas para la adecuada gestión de contenido. Un control sobre y una publicación en tiempo real de cuántas quejas han recibido, de qué tipo de quejas han recibido, etcétera, etcétera. Esto es un reto técnico y jurídico, porque hay que mantener vivas esas bases de datos de las reclamaciones y contenidos que se han retirado. Hay una obligación de transparencia, que es precisamente a esto a lo que se refiere, y además hay una obligación de no engañar al usuario, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de patrones oscuros, cuando les obligamos a aceptar cookies o determinadas condiciones legales o determinados entornos o contenidos, porque les impedimos acceder a ellos y no hacemos más que ponerle pantallas o les engañamos con sistemas de gamificación para conseguir que acepten cosas que en circunstancias normales no aceptarían. Y por supuesto la sempiterna preocupación por los menores, que también se ve en este reglamento, protección de los menores, que nos lleva a una cuestión que seguro que se tratará en alguna de los vídeos de la Fundación del Instituto Hermes, que es relativo a cómo identificamos que una persona es menor de edad en Internet en general. Esto genera grandes problemas técnicos que tenemos todavía sin resolver. Y desde aquí me gustaría trasladar un mensaje de alegría y de esperanza. Son muchos los que son críticos y yo también me incluyo en algunas partes de este reglamento, pero sin duda es un avance estratosférico con respecto a lo que teníamos, y ahora lo que tenemos que rogar es porque la aplicación, los detalles en donde siempre está el diablo, se lleven a cabo lo antes posible para que podamos tener una Internet segura, sin sesgos, en donde no se manipule a los ciudadanos a través de los contenidos y en donde la información, que ya es asimétrica entre las grandes corporaciones y nosotros, sea cada vez más accesible y transparente. Muchas gracias.